próximas elecciones generales, pero antes tenemos que ver cómo se van a hacer las elecciones internas. ¿Cómo está, congresista Vázquez? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo está? El Jurado Nacional de Elecciones ha propuesto que las elecciones internas sean en noviembre, no falta mucho, y bajo la modalidad de un militante, un voto. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo sería esto, primero que nada? Sí, justamente explicar de que ayer estuvimos en la Comisión de Constitución con los representantes tanto de OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC, que son los organismos encargados de organizar justamente estos comicios, y realmente estuvimos viendo con ellos la necesidad de hacer algunas modificaciones a la normatividad que rige los comicios electorales, porque estamos en una situación muy particular en medio de la pandemia y aún así tenemos que asegurar que las elecciones se producen. Lo primero es que nosotros ayer discutimos cómo se podría hacer el tema de las elecciones primarias. Recuerden que en la última modificatoria de la ley electoral se establecía como obligatorias antes de las elecciones generales unas elecciones primarias. Estas elecciones primarias realmente eran para asegurar que los representantes de los partidos se eligen en democracia interna. Estas elecciones primarias iban a ser, según la ley y la modificatoria, abiertas, generales, ¿no? Sin embargo, en este contexto no las podemos realizar. Realmente hay que ser realistas y es inviable que en este contexto se pueda convocar a elecciones primarias donde se producen aglomeraciones de personas y que nos puede conllevar a un riesgo altísimo en la salud. Por eso es que ayer se discutió algunas propuestas y la mayoría de partidos políticos estamos impulsando una propuesta que también fue acogida por la OMPE, por RENIEC, que si bien es cierto no se pueden realizar elecciones primarias, lo que sí se debe asegurar es que al interno de los partidos rige la democracia y no se hace como siempre se ha hecho, que las cúpulas eligen a quien se les antoja como representantes. Entonces la propuesta es que se suspenda por esta vez las elecciones primarias abiertas, pero que en lugar de ellas se haga elecciones internas, en los partidos, que sea con la metodología de un militante, un voto. Cada militante tiene derecho a emitir su voto y que estas elecciones se hagan mediante voto electrónico no presencial. Y justamente por eso ayer tuvimos a representantes de OMPE, RENIEC, para ver qué tan viable era el tema del voto electrónico no presencial. Y realmente nosotros con agrado hemos visto de que ellos tienen toda una metodología ya organizada, que lo han probado incluso en otras circunstancias, en elecciones de clubes, de organizaciones privadas, y funciona de manera adecuada. Realmente hay una garantía de que las personas, los militantes, previa acreditación, puedan emitir su voto, por ejemplo, mediante el uso de una computadora o el uso mismo de un celular, ¿no? Y entonces nos explicaban que hay seguridades y garantías suficientes para evitar ataques cibernéticos, etcétera, y con eso se garantizaría que hay una elección que no permite aglomeraciones, que no pone en riesgo a nadie, pero que garantiza la democracia interna de los partidos, ¿no? Claro, ¿por qué la fecha de noviembre? ¿Eso estaba ya predefinido o esto es el tiempo que se necesita para toda la adecuación tecnológica que se tiene que hacer? No, a ver, eso ya está predefinido, digamos, cuándo es que se hacen las convocatorias, con qué plazos. Sin embargo, incluso ahora se ha tenido que correr un poquito y en noviembre lo que serían en realidad son las elecciones internas. Sí, claro, ¿no? Sí. Internas. Las internas. Y luego las generales ya vendrían a ser en abril. Entonces, más o menos lo que se ha intentado entre todos los organismos del jurado, de la OMPE, es adecuar los tiempos y tratar de, dentro de los tiempos que establece la ley, establecer los máximos posibles, ¿no? Para que nos distanciemos un poco más de esta crisis de la pandemia y entonces podamos así poder realizar estas elecciones con el menor riesgo posible, ¿no?
Congresista, ¿han conversado sobre las características de la campaña? Porque a unas elecciones se le tiene que tener alrededor una campaña política para que la gente pueda conocer las propuestas. Claro que en nuestro país muchas veces la campaña política sirve para otras cosas y no para conocer en realidad el fondo de los planes de gobierno. Pero eso es lo importante, cómo hacer una campaña que lleve información verdadera e importante a la gente en las condiciones en las que todavía vamos a estar hasta mediados del próximo año aproximadamente. Sí, efectivamente, esa es una pregunta muy importante que también nos la planteábamos ayer en la comisión, porque esta es una situación absolutamente atípica. Las campañas se caracterizan justamente por el cara a cara del candidato, debiera ser una campaña de debates, etcétera, pero eso no se va a poder hacer definitivamente en esta ocasión. Entonces, lo que recomendaban los organismos pertinentes es que se intente pensar en metodologías como el uso no solamente de los medios de comunicación abiertos, ahí jugarán un rol muy importante el tema de la radio, la televisión abierta, las franjas electorales que seguro se van a tener que ampliar, y el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Porque en esta situación hay que adecuarnos, hay que intentar implementar mecanismos que seguro no van a suplir nunca ese tipo de campañas donde obviamente estamos en contacto con los candidatos y sus propuestas, pero que en la medida de nuestras posibilidades intentemos llegar a toda la población usando todas las metodologías que sean adecuadas y sin poner en riesgo pues la salud pública, ¿no? Bien, muchísimas gracias, congresista. Vamos a estar atentos. Tal vez en otro momento podemos hablar largo y tendido, sobre todo sobre el tema de la campaña. Ha sido Mirta Vázquez, integrante de la Comisión de Constitución. Nos vamos a una